Ah, no, al revés. Cambié de la máquina a disco sólido y cambió toda la máquina. Ahí va. Ahí. No sé si... No sé cómo va a grabar, pero bueno. Bueno. Hola, chicas. Buen día. Vamos a terminar con lo que faltaba de gluconeogénesis. Espero que esté grabando porque no, me costó... ¿Se acuerdan? Vieron algo en las prácticas, ¿no es cierto? ¿Quieren pasar la hojita que no les gusta? ¿Se acuerdan que gluconeogénesis entonces es a partir de lactato u otros compuestos a glucosa nuevamente? Y vamos a repasar rápidamente la regulación para terminar y empezar con lípidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los pasos que eran irreversibles en la glucólisis, en la gluconeogénesis son catalizados por otras enzimas? Uno de los pasos es que tenemos que volver a convertir piruvato en fosfonol piruvato, ¿se acuerdan? Y para esto necesitábamos dos reacciones, la catalizada por la piruvato carboxilasa y también por la fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Recuerdan eso o no? ¿O están en otra? Bueno, no sé por qué lo muestras. Entonces, las reacciones ahora después las volvemos a ver. La piruvato carboxilasa, a partir de piruvato le agrega un carbono, ¿sí? Que lo puede sacar de dióxido de carbono. Algunos otros libros lo presentan como bicarbonato, porque es como está disponible el dióxido de carbono. Y genera un compuesto que es el oxalacetato. ¿De cuántos carbonos? 4. Pero después el fosfonol piruvato tiene 3 carbonos nuevamente, o sea que desde oxalacetato a fosfonol piruvato pierde el dióxido que había tomado, ¿sí? Es una forma de activar la molécula y además gastamos en la reacción de la piruvato carboxilasa un ATP y en esta reacción un GTP. Como necesitamos, ¿cuántos piruvatos para generar una glucosa? 2. Entonces ya en estos 2 pasos vamos a partir de 2 piruvatos vamos a gastar 2 ATP y 2 GTP, ¿sí? Es como si hubiéramos gastado ya 4 ATP en los pasos de vuelta hacia la glucosa. Lo que tienen que recordar es que la piruvato carboxilasa está dentro de ¿dónde? De la mitocondria. Entonces, esa primera reacción ocurre solo en la mitocondria y después tiene que salir el oxalacetato de alguna forma y como no tiene transportador sale como que, ¿se acuerdan? No, malato o como un aminoácido que es el aspartato, ¿sí? En menor medida como fosfonol piruvato porque hay un poquito de fosfonol piruvato carboxiquinasa dentro de la mitocondria, pero no es tan importante esa vía. Voy rapidito porque si no nos llegamos a lípidos, ¿sí? Que como lípidos habrán visto, bajen ya la guía, es largo y entonces tenemos que empezar a verlo. Y esta semana es como que no existió por ¿cómo se llama? Por el parcial de, bueno, no, por ahí los de miércoles, jueves vieron más, por el parcial de esto. Bien. Y después, muy importante, ese es el primer paso. Y después están las reacciones hidrolíticas. Estas anótenlas cuando resuelvan la guía, porque no hay tantas preguntas, están en el verdadero o falso y entonces después se olvidan de estas reacciones. ¿Y cuáles son? Que tenemos que convertir la fructosa 1,6-bifosfato, 1
6-bifosfato, que es el intermediario de gluconeogénesis y de glucólisis, de nuevo en fructosa 6-fosfato. Es decir, que le tenemos que sacar, ¿qué? Un fosfato, por eso es hidrolítica. Le sacamos un fosfato en la glucólisis, le teníamos que colocar el fosfato y era catalizada por la fosfofructoquinasa 1, ¿se acuerdan? En esta va a ser catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y es 1,6-bifosfatasa, no confundir con la porción fosfatasa de la enzima bifuncional. Ahora vamos a repasar eso. Y después tenemos que convertir glucosa 6-fosfato en glucosa, que esa ya la habíamos visto cuando vimos glucogenólisis en el hígado y que decíamos que era la enzima que posibilitaba que el hígado libere glucosa a sangre, ¿se acuerdan? Y se considera una enzima gluconeogénica porque está en el hígado y le permite liberar, y en el riñón, y le permite liberar glucosa a sangre. Y lo único que hace es sacarle el fosfato a la glucosa 6-fosfato para generar glucosa libre. Y que salga, ¿por qué GLUT? 2. ¿Y el GLUT 2 tiene algo que ver con la insulina? Bueno, entonces no lo coloquen en el... Igual aprueban, pero digo, todos los ítems de insulina van ahí en el GLUT 2 de hígado y no van, ¿sí? Bien. Listo. Esas son las 3 reacciones reguladas. Sí, 3 no, 4 en realidad. Son 3 pasos, pero son 4 reacciones reguladas. Las 2 primeras para ir de piruvato a fosfonolpiruvato, después para ir de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y la que genera glucosa libre. Recuerden que la glucosa 6-fosfatasa está dentro del retículo endoplasmático, entonces tiene que entrar la glucosa 6-fosfato y después sale glucosa libre por un GLUT. Y después sale a sangre. ¿A partir de qué podemos generar glucosa? A partir de glicerol. Esto lo vamos a volver a ver ahora cuando veamos lípidos, ¿sí? Que el glicerol es el alcohol que está en las grasas. ¿Y el glicerol cuántos carbonos tiene? 3. Y entra a nivel de las triosas fosfato, que son genera dihidroxiacetona fosfato, que después da gliceraldehído, se vuelven a unir y dan fructosa 1,6-bifosfato. Y ahí sigue la gluconeogénesis. Y esto que proviene de las triacilglicéridos o triglicéridos o grasas, ese es el alcohol, ¿lo ven? No me reconoce. Y estos son los 3 ácidos grasos. Cuando liberamos el alcohol, el glicerol es gluconeogénico. En cambio, los ácidos grasos vamos a ver que no. Y hoy lo vamos a entender mejor. Para repasar un poquito, que no sé si llegué a decirles la otra clase, ¿quiénes son los compuestos que son glucogénicos? ¿Es lo mismo decir glucogénico o gluconeogénico? Son los intermediarios de Krebs. Todos los intermediarios de Krebs dan oxalacetato, por lo tanto pueden ir a dar glucosa, ¿lo ven ahí? El acetil-CoA no se considera un intermediario de Krebs, sino un sustrato. Y el acetil-CoA, eso sí lo dije creo en la otra clase, entra los 2 carbonos del acetil, porque la coenzima A se va, salen como dióxido de carbono, ¿lo ven acá? Al salir como dióxido de carbono, entonces no aporta carbonos para la glucosa. No hay ninguna reacción en el cuerpo que a partir de el acetil-CoA, pueda generar de nuevo glucosa. Entonces esto se lo tienen que anotar grande. El acetil-CoA no es glucogénico, ¿sí? Pero todos los demás intermediarios sí, porque el citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, todos pueden dar oxalacetato y el oxalacetato puede dar fosfonolpiruvato y seguir. ¿Están ubicados? ¿Sí? ¿O están agotados de los parciales? ¿Qué? Sí, yo también estoy cansada de la corrección y de revisión. Ayer les puse las notas, ¿las vieron? Muchos promocionados. Tienen que seguir porque el segundo parcial les resulta a veces un poco más complejo. Pero... Bueno. ¿Quiénes entonces aportan? Vimos que el glicerol aporta carbonos para la glucosa. Y esto que es la clase anterior no se los dije, que no es tan relevante en el cuerpo porque hay muy pocos ácidos grasos de cadena impar. Pero los ácidos grasos de cadena impar
que haya en el cuerpo, en la última vuelta de beta oxidación, que la vamos a ver en un ratito, la vía de beta oxidación, que es la vía de degradación de los ácidos grasos. La vía de degradación de los ácidos grasos genera acetil-CoA en cada vuelta. ¿El acetil-CoA es glucogénico? No. Pero en la última vuelta, que tenemos 5 carbonos, si es impar, va a generar un compuesto de 3 carbonos y uno de 2, ¿lo ven? El de 2 es acetil-CoA, que no es glucogénico, pero el compuesto de 3 carbonos que genera en la última vuelta de oxidación del ácido graso de cadena impar, es no tienen que saber esta vía, es solo ilustrativa, es que genera propionato de 3 carbonos que puede entrar en la vía glucogénica. ¿Les quedó? Entonces, solo el último compuesto de la última vuelta de beta oxidación de ácidos grasos impar puede proveerme carbonos para la glucosa. ¿Es muy significativo en el cuerpo? No. Es mucho más importante lo que aporta el lactato, los aminoácidos, el glicerol. ¿Sí? Esto lo volvemos a ver ahora en un ratito con los ácidos grasos. Y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos es importante. Y sobre todo va a ser importante en qué tipo de ayuno les parece a ustedes. Prolongado, cuando ya no tenemos tanto glicerol y ya las reservas de glucógeno ya casi no están, y entonces la gluconeogénesis es la vía más importante para dar glucosa al cerebro y ya no tiene tantos sustratos, entonces siempre empezó a utilizar algo de aminoácidos, pero es mucho más el uso de aminoácidos, que vienen ¿de dónde? ¿Les parece a ustedes? Eso lo vamos a ver en otras clases, pero para que ya vayan integrando. ¿De dónde pueden venir los aminoácidos en un ayuno muy prolongado de 10 días? De la hidrólisis de proteínas o proteólisis. ¿Y dónde están la mayor cantidad de proteínas en el cuerpo? Del músculo, no escuché, ¿habías dicho? Bien, entonces de las proteínas musculares, y por eso perdemos masa muscular. Si estamos haciendo una huelga de hambre, primero las grasas, pero después ya... No, que sea en las personas con anorexia se evidencia. En las personas con anorexia y en algunas enfermedades relacionadas con algunos cánceres, ¿sí? O con otro tipo de enfermedades que también se va perdiendo masa muscular. Y entonces los aminoácidos no todos proveen carbonos para la glucosa. Tienen que ser aminoácidos que me den intermediarios de Krebs o que me den piruvato, ¿no es cierto? Y entonces los aminoácidos, que esto lo vamos a ver cuando veamos compuestos nitrogenados, pero para que ya tengan el concepto, no tienen que estudiarse de memoria quiénes son glucogénicos y quiénes no, sino que tienen que tener el concepto, ¿sí? Hay algunos que me proveen carbonos para la glucosa, todos los que dan piruvato, todos los que dan succinil-CoA, fumarato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, que son intermediarios ¿de quién? De Krebs. Entonces los aminoácidos que dan intermediarios de Krebs son glucogénicos, ¿sí? Intermediarios de Krebs o piruvato, perdón. En cambio, hay algunos aminoácidos que cuando se catabolizan solo dan acetil-CoA. ¿Esos van a ser glucogénicos? No. Y hay otros que pueden ser glucogénicos y cetogénicos, porque pueden dar tanto intermediarios de Krebs como acetil-CoA, ¿sí? Bien, y repasamos rapidito la regulación y empezamos con lípidos. Entonces, la primera parte, esto está hacia abajo, ¿se acuerdan de algunas diapositivas? Las tengo hacia arriba, la gluconeogénesis, y este está hacia abajo, del lactato a piruvato. A glucosa. La piruvato carboxilasa, ¿se acuerdan que es estimulada por ATP y por acetil-CoA? En general, la gluconeogénesis va a ser estimulada cuando aumente el ATP. En cambio, la glucólisis, ¿qué pasaba cuando aumentaba el ATP? Disminuía. Bien. Esta piruvato carboxilasa, lo que se tienen que acordar que es muy importante, que es estimulada por acetil-CoA. ¿Sí? Que esto lo vemos también acá. Miren. Oh, pensé que estaba más cerca. Esto se lo alcancé a dar, creo. El piruvato entra a la mitocondria y puede ir a formar acetil-CoA. ¿Por qué reacción? El complejo piruvato deshidrogenasa. O puede ir a formar oxalacetato. ¿Por qué reacción? Catalizado, ¿por qué enzima? Piruvato carboxilasa.
la decisión, no es una decisión consciente, sino el destino, sería más correcto, el destino del piruvato va a depender de los niveles de acetil-CoA que haya en la mitocondria. Si hay mucho acetil-CoA, ¿qué pasa con el complejo piruvato deshidrogenasa? Se inhibe. Y si hay mucho acetil-CoA, ¿qué pasa con la piruvato carboxilasa? Se activa. Entonces el piruvato va a oxalacetato. ¿Lo ven? Bien. ¿Y de dónde puede venir ese acetil-CoA que se acumula en la mitocondria? Todavía no tienen por qué saberlo, pero así vamos integrando. ¿De dónde puede venir? De la degradación de ácidos grasos. Entonces, la degradación de ácidos grasos me da mucho acetil-CoA, quiere decir que cuando haya degradación de ácidos grasos, va a estar más activa la piruvato carboxilasa, ¿sí? Y de piruvato voy a pasar a oxalacetato. Después vamos a ver, entonces, que estas dos vías, ¿cuándo les parece que hay degradación de ácidos grasos? En ayuno. ¿Y la gluconeogénesis cómo estaba en ayuno? Todavía no lo vimos bien, pero ¿cómo les parece que va a estar? Activa. Y entonces las dos vías están activas al mismo tiempo y empezamos a ver regulaciones que se cruzan. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, en esta segunda mitad. Entonces, vamos a dejar esta que es más fácil. De piruvato a oxalacetato era estimulada, ¿lo ven acá abajo? La piruvato carboxilasa por acetil-CoA, era estimulada por ATP, era inhibida por ADP. ¿Lo ven? De oxalacetato a fosfonol piruvato solamente es inhibida por ADP. Sí. Lo tengo que guardar ahora. Y después pasamos al paso de la fructosa, catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa. Ahí lo ven. ¿Cuál es el modulador alostérico negativo de esta enzima? La fructosa 2,6-bifosfato, que era positivo de qué enzima? Fosfofructoquinasa 1. Entonces, si aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en hígado, ¿qué pasa con la gluconeogénesis? Disminuye. Y con la glucólisis aumenta. Entonces, es el control para que nunca estén activas las dos vías al mismo tiempo. ¿Sí? ¿En qué situación metabólica aumentaban en hígado los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Eso es del primer parcial. Cuando hay insulina, periodo postprandial. Bien, ¿cuándo disminuían los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en hígado? En ayuno y ejercicio, porque la adrenalina en hígado también bajaba los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, es decir, glucagón y adrenalina. Entonces, ¿cuándo va a estar activa la gluconeogénesis? Porque es en el hígado. En ayuno y ejercicio. ¿Lo ven? Bajan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, se activa esta enzima, se inhibe la fosfofructoquinasa 1. ¿Queda claro? Bien, entonces acá tenemos que repasar de nuevo la enzima bifuncional. ¿Sí? Que ya la saben. Y bueno, de glucosa a glucosa 6-fosfato es por la glucosa 6-fosfatasa, que no tiene una regulación muy establecida, digamos. Es más por disponibilidad de sustrato. Entonces, lo que vinimos diciendo, cuando disminuye la actividad de las enzimas regulatorias de la glucólisis, se estimula la gluconeogénesis. Cuando disminuye la fructosa 2,6-bifosfato, se activa la fructosa 1,6-bifosfatasa, por lo tanto, la gluconeogénesis. ¿Queda claro eso? Bien. En general, un aumento de ATP estimula la gluconeogénesis, inhibe la glucólisis. Y si disminuye la carga energética es al revés. Se estimula más la glucólisis, se inhibe la gluconeogénesis. La carga energética es importante, pero ¿cuál es el modulador más importante? La fructosa 2,6-bifosfato. Porque es regulada hormonalmente sus niveles. Bien, esto es lo que ya vimos, que es muy importante, que el control de dónde va el piruvato. El control de dónde va el piruvato depende de la cantidad que haya de acetil-CoA en la mitocondria. ¿Sí? Porque inhibe a la PDH, estimula a la piruvato carboxilasa. Bien, ¿en qué situaciones metabólicas estar activas? Ya me contestaron, la gluconeogénesis. De nuevo, ¿en qué situaciones? Ayuno y ejercicio, es decir, con glucagón y adrenalina, que bajan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en hígado. Y además estimulan
a largo plazo las enzimas regulatorias de la gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Qué es a largo plazo? ¿Qué significa? No, está bien, siempre hay involucrado una hormona, pero no es solo con hormonas, porque con hormonas también se regula el nivel de fructosa 2,6-bisfosfato y no es a largo plazo. Es por nueva síntesis de enzimas. Involucra hormonas, pero con hormonas no termina de decirme cómo es el mecanismo. El mecanismo a largo plazo involucra la síntesis de nueva enzima, aumento de la velocidad máxima. ¿Sí? Bien. Y la insulina al revés, inhibe la gluconeogénesis porque sube los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato y porque aumenta la síntesis de las enzimas glucolíticas. Eso tampoco ponían mucho en la letrita. La insulina estimula su síntesis y no ponían de la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, ¿sí? En el cuadrito de encima. Bien. ¿Quedó claro? Y acá tenemos la fructosa 2,6-bisfosfato, el compuesto, y vemos con curvas. Si hay más fructosa 2,6-bisfosfato, ¿qué pasa con la actividad de la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que es la enzima glucogénica? Miren qué baja que es la actividad. En cambio, cuando no hay fructosa 2,6-bisfosfato o hay menos, miren qué alta que es la actividad de esa enzima gluconeogénica. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿En cuál de las dos curvas el Km es mayor? En la roja. El Km es mayor, es menor la afinidad por su sustrato. ¿Ven? Y eso lo hace el modulador alostérico negativo. ¿Sí? Bien. Y acá lo mismo, ya lo vimos, pero bueno, estas figuras son buenas para volver a recordar. Cuando los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato son altos, ¿qué quiere decir? Primero empecé mal. Cuando está activa la parte quinasa de la enzima bifuncional, ¿cómo son los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato? Altos. ¿Y cómo está la glucólisis? Alta. Y la gluconeogénesis, baja. Cuando lo que está activa está fosforilada en la parte quinasa, ¿cuál está activa? La fructosa 2,6-bisfosfatasa de la enzima bifuncional. ¿Cómo están los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato? Bajos. ¿Cómo está la glucólisis? Inhibida. ¿Cómo está la gluconeogénesis? Activa o alta. ¿Sí? ¿Lo entienden? Bien. Estos son los niveles de fructosa. Estos son, claro, no les dije, esta es la actividad de la fructosa 1,6-bisfosfatasa de gluconeogénesis en función de su sustrato, que es la fructosa 1,6-bisfosfato, que le tiene que sacar el fosfato para generar fructosa 6-fosfato. ¿Ahí estamos ubicados? Esta es la reacción, estamos viendo la actividad de la enzima de la reacción de gluconeogénesis, ¿sí? Y acá tenemos, es actividad enzimática en función de la concentración de sustrato, es cinética enzimática. Y tenemos, sin el modulador negativo, o sea, menos de eso, quiere decir que está menos concentrada la fructosa 2,6-bisfosfato, la actividad de la enzima gluconeogénica es alta. El Km es bajísimo, la afinidad por su sustrato es alta y está activa. ¿Lo ven? En cambio, si tenemos el modulador alostérico que es negativo, el más quiere decir que hay más concentración, no que sea positivo. El modulador es negativo, pero hay mucha concentración. Miren todo, en todo este rango de fructosa 1,6-bisfosfato igual no actúa casi la enzima, porque disminuye el Km, aumenta el Km, disminuye la afinidad por su sustrato. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo pueden decir, lo pueden estudiar de memoria, pero verlo en un gráfico... Sí, verlo en un gráfico es entenderlo más, ¿sí? Yo lo pasé muy rapidito. Bien. Esto es lo que ya les dije de la regulación a largo plazo. La insulina reprime la síntesis y el glucagón induce la síntesis de todas estas. La piruvato carboxilasa no está descrito, pero de todas las otras sí. Y lo vemos acá, porque por ahí verlo en una figura nos hace recordarlo un poco más.
no es que tengan que saber el mecanismo, pero les sirve por ahí para lo que ven en esto, ¿no es cierto? Ahí está este es el receptor de insulina, pero ese es el receptor de... A ver qué dice, de glucagón, acá no lo veía. De glucagón, pero puede ser también el de adrenalina, en hígado. Estimula una proteína G, que estimula la adenilato ciclasa, ¿lo ven? Aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Recuerden que el AMP cíclico es segundo mensajero de ¿qué hormona? En hígado, adrenalina y glucagón, porque muchos ponían que periodo postprandial aumentaba la PKA y el AMP cíclico, pero no. Recuerden que son segundos mensajeros solo de adrenalina y glucagón. Se activa una proteína quinasa A que entra a núcleo y fosforila a una proteína. ¿Sí? ¿Esta la vieron en histología? ¿Sí o no? Bueno, no importa, porque es una proteína, no tienen que saber en detalle, pero para que ustedes entiendan cómo es un ejemplo de regulación a largo plazo. Llega la hormona a su receptor, aumenta el AMP cíclico, aumenta la PKA. ¿Hasta ahí estamos? Se fosforila por la PKA un factor de transcripción. Este factor de transcripción, cuando está fosforilado, es capaz de unirse al promotor, ¿sí? A la parte en realidad reguladora, antes de, ¿sí? Del gen de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa. Y entonces lo que hace es aumentar la transcripción del gen que codifica para la enzima. ¿Lo ven? Ese es el mecanismo por el cual el aumento de AMP cíclico y pKa lleva al aumento de la síntesis de una enzima. ¿Queda claro? Es para que vean el mecanismo. En cambio, la insulina no se sabe por qué compuesto todavía reprime la síntesis. Se une a otro sector, a otra secuencia reguladora y lo que va a hacer es reprimir la transcripción de ese mismo gen. ¿Lo ven? Bien. Cuando hablamos de regulación a largo plazo estamos hablando de esto. Generalmente de promover o reprimir la transcripción del gen. ¿Sí? La gluconeogénesis es una vía biosintética, es decir, que necesita ¿qué? ATP, poder reductor, que en este caso, ¿cuál es? NADH, y esqueletos carbonados. El ATP lo aporta ¿quién? Ahora lo vamos a ver, la beta oxidación de ácidos grasos, es decir, el catabolismo de ácidos grasos me aporta ATP para la gluconeogénesis. Porque ¿cómo está la glucólisis si está activa la gluconeogénesis? Inhibida. Entonces, ¿el hígado va a poder sacar ATP de la glucólisis? No. Bien. Pero sí la puede sacar de la beta oxidación. El poder reductor también lo puede sacar de la beta oxidación y ahora lo vamos a ver en un ratito, que me genera NADH. Y los esqueletos carbonados ya vimos de dónde. Del glicerol, de los ácidos, de las grasas. Y las reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs, esa palabra es rara, pero son las reacciones que aportan intermediarios del ciclo de Krebs y del lactato. Bien, y esto lo vamos a entender más dentro de un ratito cuando veamos lípidos, pero ¿qué hay en ayuno y ejercicio? Hay una cooperación entre órganos, sobre todo entre hígado y tejido adiposo, y está coordinado por ¿qué hormonas? Glucagón y adrenalina. Así empezamos a ver la cooperación que hay entre los órganos. Entonces, en el adiposo, ¿qué va a haber cuando hay ayuno? ¿Qué les parece a ustedes? Una lipólisis, una ruptura de los triglicéridos, que lo vamos a ver ahora, para dar glicerol y ácidos grasos. El glicerol puede ir a gluconeogénesis y los ácidos grasos van a ¿qué? A su oxidación para dar ATP y NADH. Todo eso contribuye a la gluconeogénesis. Bien, y en la adrenalina también ocurre eso, por eso si hacemos ejercicio aeróbico prolongado podemos bajar de peso. ¿Sí? Sí, estamos 5 minutitos, no llegamos a bajar nada. ¿Sí? Bien. Y esto es lo importante, cómo está funcionando Krebs en hígado, en ayuno o ejercicio. Y esto es muy importante para entender algo que vamos a ver también en lo que viene después. Krebs, ¿se acuerdan que yo les dije que el oxalacetato está
es bajo en la mitocondria, siempre los niveles son críticos. Y el oxalacetato está siendo drenado para generar glucosa. Entonces necesito compuestos que me den intermediarios de Krebs para darme oxalacetato para generar glucosa. Pero ¿cómo está funcionando entonces Krebs en el ayuno o ejercicio? Está disminuido porque siempre estoy sacando oxalacetato para generar glucosa. ¿Sí? Eso es importante porque el acetil-CoA, ¿se acuerdan que venía de la oxidación de ácidos grasos? Entonces no va a poder entrar a Krebs, ahora lo vemos cuando veamos lípidos. Y se va a ir a formar otra cosa. ¿Alguien sabe qué se va a formar en el acetil-CoA que se acumula? Cuerpos cetónicos. Que todavía no los vieron. Pero bueno, ¿han sentido hablar o no? ¿De las dietas cetogénicas han sentido hablar? Bueno, es eso. Ahora vamos a ver que se generan ácidos grasos. Y ahora lo vamos a entender un poquito más cuando veamos lípidos, pero para terminar ya esto, porque me estoy extendiendo mucho. El ciclo de Cori, que lo vieron en la guía, de las primeras clases no lo vieron porque se fueron rápido, pero el ciclo de Cori se establece entre el hígado y el eritrocito, o entre el hígado y ¿qué? ¿Qué otras células? Los miocitos, también con el músculo. Y el ciclo de Cori es fácil. No sé, a veces cuesta, pero es fácil. El eritrocito hace glucólisis anaeróbica porque no tiene otra, ¿no es cierto? Genera a partir de glucosa lactato. El lactato sale a sangre. Si fuera miocito también puede generar lactato si tiene un metabolismo, si predomina, ¿qué tipo de metabolismo? Anaeróbico. O siempre está generando igual un poquito de lactato. Entonces, el lactato, ya sea del eritrocito o del miocito, sale a sangre. El lactato entra al hepatocito y ¿en qué se puede convertir? Nuevamente en glucosa a partir de la gluconeogénesis, de lactato a piruvato, que es una reacción reversible. Después, todas las vías que vimos ya, toda la vía gluconeogénica, y sale del hepatocito, ¿qué sale? Glucosa. ¿Y cómo se cierra el ciclo? Llega la glucosa de nuevo al eritrocito o al miocito, ¿lo ven? Es un ciclo. Sale glucosa del hígado, se convierte en lactato, sale lactato del eritrocito, del miocito y vuelve a generar glucosa en el hígado, ¿lo ven? Bien, es un ciclo de cooperación también entre órganos. Y acuérdense que el ciclo de Cori también se establece, y es muy importante, entre el hígado y el músculo. Y hay otro que lo vamos a ir entendiendo mejor cuando lleguemos más al final de la cursada, pero para que ya lo tengan en cuenta, que es un ciclo de cooperación que se establece entre el hígado y el músculo, pero acá, en vez de salir lactato del músculo, ¿qué sale? Alanina. El lactato que da, es un compuesto de 3 carbonos que da, ¿qué? ¿Qué puede dar? Piruvato. ¿Se acuerdan? El piruvato da lactato, el lactato da piruvato. ¿Y la alanina qué pasaba? Es un aminoácido que su esqueleto carbonado, si le sacamos el grupo amino, ¿qué es? El piruvato. Entonces, son formas de exportar piruvato hacia el hígado, o como lactato o como alanina. ¿Sí? Entonces, la glucosa entró al miocito, hizo glucólisis y generó piruvato. El piruvato recibe el grupo amino, esta reacción la vamos a entender más adelante, y se genera alanina. Va por sangre y dentro del hígado se genera glucosa, que sale nuevamente y va al músculo. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Acá hay otra parte, que esta es la que vamos a ver más adelante, que es, ¿qué hacemos con el grupo amino? Porque es decir, o sea, el músculo se saca de encima el grupo amino, el nitrógeno, y se lo da al hígado. Y el hígado tiene que ver qué hace con ese nitrógeno. ¿Y qué va a generar con el nitrógeno el hígado? Urea, ¿sí? Porque ya lo han visto parte en biología. No la había, pero saben que el hígado genera urea y que después se elimina por orina, ¿sí? Bien. Entonces, el ciclo de la glucosa-alanina se establece. Glucosa llega al músculo, ¿sí? Del hígado al músculo y vuelve a alanina. Bien, y acá ya estamos. Este era un transportador, pero... ¡Ay, qué le pasó! Bueno. Y voy a ir
¿Qué le pasa? Bien. Y empezamos el metabolismo de lípidos. Los lípidos, que ya lo habrán visto en química, en realidad son un grupo muy heterogéneo de moléculas que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son hidrofóbicos, ¿sí? Vamos a empezar, esto lo voy a pasar muy rápido porque lo tienen al principio de la guía, pero quiero llegar a darles lipólisis y beta oxidación, así que no me voy a detener tanto en esto, en digestión y absorción y transporte, ¿sí? Entonces, consumimos lípidos, ¿no es cierto? Consumimos lípidos junto con la dieta. Y entonces, ¿qué pasa? En el intestino, bueno, en realidad tenemos una lipasa salival que casi no actúa. Después tenemos una lipasa gástrica, ¿sí? Que actúa un poco, pero más importante es la lipasa intestinal. Y las lipasas entonces hidrolizan triacilglicéridos y separan el glicerol de los ácidos grasos, ¿sí? Y después entonces incorporamos el glicerol y los ácidos grasos en los enterocitos. Muy rápido se lo estoy diciendo, después si lo leen del blanco de otros libros, busquen donde a veces está en el metabolismo de lípidos, y en el blanco está en la parte de digestión y absorción, ¿sí? Bien, y entonces, lo importante es que absorbemos esos ácidos grasos y ese glicerol, ¿y qué pasa en el enterocito? Se vuelven a formar triglicéridos y se cargan en moléculas que se llaman lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? ¿Las han visto? ¿O no? ¿En biología o en algo? No. No sé si las llegan a ver. Claro, son partículas en realidad que están formadas por una capa de fosfolípidos que tienen la cabeza hidrofílica hacia el exterior y adentro tienen lo hidrofóbico. ¿Por qué? Porque tienen que circular lípidos en la sangre, que es un medio que hidrofílico, acuoso, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas son combinación de lípidos y proteínas y es la forma en la que circulan algunos lípidos en sangre. Entonces, dentro del enterocito se vuelven a formar triglicéridos que se cargan en unas partículas que se llaman kilomicrones. ¿Lo sintieron nombrar? Entonces, los kilomicrones son de origen solamente exógeno. Transportan dietas de origen exógeno, es decir, incorporadas con la dieta. ¿Sí? Esos kilomicrones, a ver si lo tengo acá, ya, no, después. Esos kilomicrones, y ahora les digo algo de las sales biliares, entonces tienen una capa de fosfolípidos, algunas proteínas características, que las proteínas están caracterizadas, esa la ApoB48, se llaman apoproteínas, ¿sí? ApoB48, C2, C3, son características de los kilomicrones. Y tienen colesterol no esterificado y son ricas ¿en qué? Triglicéridos. ¿Sí? Transportan grasas de origen exógeno. Esos son los kilomicrones. ¿Qué pasa con los kilomicrones? Ahí lo vamos viendo en la figura. Se formaron entonces en el enterocito, en la mucosa intestinal, y los kilomicrones van por la linfa primero y después a sangre. ¿Y qué pasa en los capilares de los tejidos? Sobre todo en tejido adiposo y muscular. Van circulando esos kilomicrones y hay una enzima que es muy importante, después se las digo de nuevo, que es la lipoproteína lipasa. Y ahí ya esta la tienen que saber. Nunca sé en qué bolsillo pongo el... acá. Esta, la lipoproteína lipasa o LPL. Es una lipasa que hidroliza triacilgliceroles o triglicéridos, que es lo mismo. Acá hay muchas más nombres de los alumnos que hay. Ah, no, porque son las mismas. Sí, pensé que me daban más. Bueno. Lipoproteína lipasa es una lipasa que hidroliza triglicéridos que van en los kilomicrones.
cuando pasa por los capilares del tejido adiposo o el tejido muscular. ¿Qué pasa cuando estamos en el tejido muscular? El miocito incorpora los ácidos grasos y los usa como combustible y genera ATP. En cambio, ¿qué pasa en los adipocitos con esos ácidos grasos que incorpora? En realidad, vuelve a formar triglicéridos de reserva, ¿sí? Entonces, ahora después volvemos a ver lo de la lipoproteína lipasa. Entonces, es una enzima que está adherida al endotelio de los capilares, extracelular. ¿Lo ven? Es sintetizada por las células, pero después es liberada y queda adherida al endotelio de los capilares. Y ahí actúa sobre los kilomicrones. Bien. Algo más que tenemos que ver, esto es muy descriptivo y quiero llegar a metabolismo, así que lo leen ustedes. Pero la digestión de lípidos en el tracto digestivo es complejo porque estamos en medio acuoso, pero los lípidos son hidrofóbicos. Entonces tiene que haber una interfase entre el lípido que es hidrofóbico y la enzima que es hidrofílica, ¿no es cierto? Y está todo en medio acuoso. ¿Quiénes facilitan la digestión de los lípidos? Las sales biliares, en realidad que derivan de ácidos biliares. Como su nombre lo indica, ácidos biliares, que aparecen entonces y las sales biliares van a ser liberados al intestino con la bilis, ¿sí? Y derivan del colesterol. Entonces, a partir del colesterol se sintetizan los ácidos biliares en el hígado. Y después, en el intestino se modifican por acción de las bacterias y después también se conjugan primero con dos ácidos que son la glicina o la taurina y se neutralizan esos ácidos con sodio y entonces generan las sales biliares. Entonces, a partir del colesterol generamos ácidos biliares y después los conjugamos con glicina, que es un aminoácido, y taurina, que es un ácido no carboxílico, y generamos otros ácidos biliares, el glicocólico, el taurocólico, que no tienen que saber los nombres, tienen que entender qué función cumplen las sales biliares. Estos se neutralizan con sodio principalmente y generan las sales biliares. ¿Cuál es la función de las sales biliares? Sí, todos los ácidos biliares provienen del colesterol, todos. Después se conjugan con otros ácidos, o sea, en realidad es a partir del colesterol se generan los ácidos primarios. Después se conjugan con taurina y glicina, después se neutralizan con sodio y ahí generan sales. Y la sal, acá está todo esto, pero no lo tienen que saber en detalle. Pero hay preguntas en la guía, entonces tienen que ir a buscar para poder contestarlas. La función de las sales biliares es que, como son anfipáticas, ¿qué quiere decir anfipática? Que tiene una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Claro, ¿qué otros lípidos conocen anfipáticos? Los fosfolípidos. Entonces, estas sales biliares lo que hacen es formar micelas y separar esas, como en gotitas más pequeñas, los lípidos para que puedan actuar las lipasas. Facilitan la acción de las lipasas digestivas. ¿Queda claro? Si no tenemos sales biliares, la hidrólisis de los lípidos, en la digestión y absorción de los lípidos se dificulta, ¿sí? Esa es la acción de la, ¿cómo se llama? De la lipasa sobre los lípidos y cómo van siendo emulsionadas con las sales biliares. ¿Se ve mucho? Bueno. Una vez que digerimos, yo ya había pasado porque tenía la otra figura, empieza el transporte que es a través de lipoproteínas. Los triglicéridos exógenos van en los kilomicrones. Los triglicéridos endógenos que salen del hígado van en las VLDL. Se llaman VLDL porque son lipoproteínas de muy baja densidad. Very low density lipoprotein. ¿Sí? Bien, entonces esas dos, los kilomicrones y las VLDL, son las de más baja densidad, ¿sí? Y
son muy ricas en triglicéridos. Sobre estas van a actuar ¿quiénes? Esta, la lipoproteína lipasa, como les dije, en tejido adiposo muscular y en glándula mamaria lactante. Y a partir de los kilomicrones y de las VLDL les va extrayendo los triglicéridos y después quedan remanentes de kilomicrones que ya no tienen casi triglicéridos y las VLDL las vamos a ver más adelante en la guía que se transforman en IDL de densidad intermedia y después en LDL que son ricos en colesterol. ¿Sí? Pero eso lo vemos en otro teórico. Ahora vamos a seguir con la lipólisis. Bien, ¿por qué? Porque los kilomicrones se sintetizan en los enterocitos y llevan triglicéridos que vienen con la dieta. ¿Sí? Los lípidos que provienen de la dieta. En cambio, las VLDL se sintetizan en el hígado y son a partir de ácidos grasos y glicerol que proviene del hígado, sintetizados en el hígado o de depósito del hígado. ¿Se entiende? Entonces, estos transportan lípidos de origen exógeno y todas estas, las VLDL, IDL, LDL y HDL, son las lipoproteínas que transportan lípidos de origen endógeno. Hasta ahora lo único que vimos, porque las lipoproteínas es un mundo y vamos a seguirlo viendo después, porque tiene que ver con el colesterol bueno o malo y las enfermedades cardiovasculares, vimos solamente los kilomicrones, porque estamos viendo digestión y absorción, y las VLDL porque son muy parecidas a los kilomicrones. Sobre estas dos actúa la lipoproteína lipasa, extrayendo los ácidos grasos que en el músculo van a combustible y en el adipocito van a acumularse nuevamente como triglicéridos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos que saber bien la lipoproteína lipasa. Entonces, hasta ahora vimos las lipasas digestivas, que las hacen muy por arriba, la lipoproteína lipasa, que es esta enzima, que es extracelular, y ahora les digo la regulación que todavía no se los dije. Se activa por apoproteína C2, que es una apoproteína que está en los kilomicrones, ¿sí? Y en las VLDL. Entonces, una proteína de las que está en los kilomicrones y las VLDL la activa alostéricamente a la lipoproteína lipasa. ¿Hasta ahí me siguen? Y la insulina, muy muy importante, la insulina promueve la síntesis, es decir, regulación ¿cómo? A largo plazo y secreción. Las dos cosas, porque si no se secreta, no está en donde tiene que estar, adherida al endotelio de los capilares, ¿no es cierto? Cuando pasan los kilomicrones y las VLDL le extrae los triglicéridos, hidroliza esos triglicéridos generando glicerol y ácidos grasos. ¿Queda claro la reacción que cataliza la lipoproteína lipasa? Hidroliza triglicéridos, pero los triglicéridos de reserva que están en el adipocito, no. Los triglicéridos que circulan en los kilomicrones y las VLDL. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuándo va a estar más activa la lipoproteína lipasa? En periodo postprandial, porque hay insulina. ¿Y cuándo va a haber más kilomicrones? ¿En ayuno o en periodo postprandial? En periodo postprandial. ¿Queda claro? Hay que diferenciarla muy bien, la lipoproteína lipasa, de la otra lipasa que vamos a ver ahora. ¿Sí? A veces me gusta tomar un cuadrito comparativo en el parcial. Si no van el parcial, van al recuperatorio. Así que tienen que saber la diferencia entre las dos. Esto es lipoproteínas, la vamos a ver más adelante, las otras. ¿Sí? Entonces, pasamos de digestión a absorción y la acción de la lipoproteína lipasa, que es lo primero que van a ver en la guía, y ahora vamos directamente a catabolismo. ¿Cuándo va a estar activo el catabolismo de lípidos? ¿En qué situación metabólica? Ayuno o ejercicio aeróbico, ¿se acuerdan? Aeróbico, sí, sostenido, sobre todo. ¿Queda claro? Entonces pasamos de una situación de periodo postprandial, lo que antes les dije, a otra situación metabólica. El catabolismo, esta es la parte más fácil de lípidos. Después tenemos la otra, completar todas las lipoproteínas y la parte de síntesis, que es un poco más compleja, ¿sí? El catabolismo involucra la lipólisis
y la beta-oxidación de ácidos grasos, que son dos procesos separados. No es lo mismo decir lipólisis que decir beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Queda claro? Ahora vamos a ver cuál es cada uno. ¿Cuál le parece? ¿La lipólisis qué será? ¿Hidrólisis de quién? De los triglicéridos o triacilglicéridos, y que están localizados ¿en dónde? En adipocito principalmente, pero también puede haber en el hígado, ¿sí? Y un poquito también hay de reserva en el músculo. Pero cuando hablamos de lipólisis pensamos primero en tejido adiposo, después en hígado. Bien, ¿en qué situaciones va a estar más activo el catabolismo de triglicéridos y también de ácidos grasos? Ya lo dijimos, ¿en qué situación? Ayuno y ejercicio aeróbico. Bien, no se olviden del ejercicio. Entonces la lipólisis es la hidrólisis de triacilglicéridos de reserva. Eso es diferente a la acción de la LPL. ¿Entienden? La lipoproteína lipasa tenía como sustrato triglicéridos, pero que circulaban ¿en dónde? En los kilomicrones y en las VLDL. ¿Y cuándo estaba activo? Periodo postprandial. ¿Queda claro? En cambio, esto es en otra situación metabólica con otra lipasa. ¿Y qué me da? Glicerol y ácidos grasos. O sea, la reacción es la misma, la que hace la LPL o la que hace ahora la lipasa que vamos a llamar sensible a hormona. Pero el sustrato viene de distintos lugares y están activos en distintos momentos. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? ¿Están acá o no? La mente, digo. Entonces, esta es re fácil de estudiar la regulación. Es la lipasa sensible a hormonas, entonces va a tener regulación por hormonas. Está presente en adipocito, también en los hepatocitos y en otros tejidos, ¿no? Pero la vemos principalmente de adipocito. Y es intracelular, entonces ya empezamos a ver una diferencia con la LPL. La LPL estaba activa en periodo postprandial por insulina y era extracelular. La lipasa sensible a hormonas, intracelular y activada por ¿qué hormonas les parece a ustedes? Glucagón y adrenalina. Bien. Hidroliza triacilglicéridos de reserva, ya lo dije. Y esta lipasa sensible a hormonas, entonces está. Este es el adipocito. ¿Qué hace la lipasa sensible a hormonas? A partir del triglicérido genera ácidos grasos y glicerol. ¿Sí? ¿Cuál es el destino de los ácidos grasos? Salen del adipocito y van unidos a albúmina en el torrente sanguíneo. Otra diferencia. Entonces no van nunca, cuando hay lipólisis en ayuno o en ejercicio, los ácidos grasos van unidos como ácidos grasos libres, pero unidos a albúmina para circular en el torrente sanguíneo. ¿Queda claro? Jamás van a ser cargados en una lipoproteína. ¿Se entiende? Bien, entonces, si nosotros estamos en ayuno, más o menos prolongado, o en ejercicio aeróbico sostenido, lo que vamos a encontrar en la sangre es aumento de ácidos grasos libres, no de lipoproteínas. ¿Queda claro? Unidos a albúmina porque si no, no pueden circular en el medio acuoso. Bien. ¿Y el glicerol? ¿Qué destino tendrá el glicerol en ayuno? ¿Hacia dónde va? Hacia gluconeo, ¿en qué tejido u órgano? Hígado. ¿Queda claro? El glicerol va a hígado y va a gluconeogénesis. Y los ácidos grasos libres van a ir ¿a dónde? A los tejidos que puedan metabolizar ácidos grasos libres. Por ejemplo, ¿cuál? El músculo en reposo utiliza ácidos grasos. El músculo en ejercicio utiliza más ácidos grasos, siempre que sea ejercicio como aeróbico. Bien, sí. O de ayuno o de ejercicio. Está activa la lipólisis en tejido adiposo. Salen los ácidos grasos y van por la sangre, digamos, mediante la albúmina. Unidos a albúmina. La albúmina, ¿se acuerdan cuando vimos el proteinograma? Que la albúmina, la función que tenía era mantener la presión oncótica del plasma, ¿recuerdan? Y además
transporte de ácidos grasos y de fármacos lipofílicos. ¿Recuerdan? Bien. Entonces acá van unidos a albúmina, ¿sí? Que esta es. Acá dice albúmina sérica, lo blanco que ven acá. Porque si no, no pueden circular, porque la cola del ácido graso es muy hidrofóbica, ¿sí? Bien, entonces, es activado por glucagón y adrenalina y dice el mecanismo, es un mecanismo que ustedes ya conocen de memoria. Fosforilación por aumento de AMP cíclico y activación de PKA. ¿Lo ven? Que es el mismo mecanismo que vimos para la glucogenólisis. ¿Se acuerdan? ¿Y la glucogenólisis estaba activa en hígado en ayuno o ejercicio? Sí, por adrenalina y glucagón. Y también va a estar activa en la lipólisis, ¿lo ven? Bien. Y entonces es activada. Acá le puse porque dicen los libros, pero ustedes tienen que saber adrenalina y glucagón. La adrenocorticotrofina también activa la lipólisis. Y es inhibida por insulina y prostaglandina. De estas tienen que saber las que siempre hablamos, pero hay otras hormonas que también. Glucagón y adrenalina la activan, insulina la inhibe, porque la insulina, ¿qué hacía con los niveles de AMP cíclico? Los disminuía. Y también activa la proteína fosfatasa 1, que desfosforila a la lipasa. ¿Sí? Lo vemos acá en una figura que es más fácil. Llega la hormona a su receptor, se activa la proteína GS, activa la adenilato ciclasa, se genera AMP cíclico. Lo digo rapidito porque ya lo conocemos, ¿no? El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, que fosforila ¿a quién? A la lipasa sensible a hormonas, que se llama también triacilglicerol lipasa, que fosforilada está como activa. Y entonces de triacilglicerol pasa a diacilglicerol, ¿sí? Y después actúan otras lipasas, pero nosotros para simplificar decimos, bueno, la lipasa hidroliza y libera glicerol y ácidos grasos. En realidad cataliza los primeros pasos y después tiene que actuar otras. ¿Sí? ¿Profe, era dividida por insulina y qué más? Las prostaglandinas, pero está porque lo ven en los libros, pero no se los pido después que lo sepan. ¿Sí? Bien. ¿Esto es fácil o no? Es lo mismo que el glucógeno. Bien, y esta es otra figurita, ¿por qué? Porque antes no se los daba, pero también lo ven en los libros y es importante. Esta es la gota de lípido que ven en el adiposo. ¿Vieron ya en histología? No tuvieron mucha histología. Bueno, van a ver, en los preparados van a ver las gotas de lípidos, ¿sí? Y esas gotas de lípido, para estar en el medio acuoso, están rodeadas de unas proteínas que se llaman perilipinas. Se los digo porque lo ven en los libros, ¿sí? Generalmente no lo tomo, pero es importante, es interesante. Estas perilipinas, ¿las ven? Que son en violetita, rodean la gota de lípido. Y entonces, ¿qué pasa cuando se une la hormona a su receptor y activa toda la vía de señalización? Aumenta la PKA fosforila a la lipasa sensible a hormonas y la posibilita que salga que está a veces cercana a la membrana y llegue a la gota de lípido. Pero no va a poder llegar hasta los triglicéridos si estas perilipinas no se lo permiten, ¿sí? Y entonces, lo interesante es que la PKA también fosforila a esas perilipinas, que entonces cambian su conformación y le permiten a la enzima llegar hasta la gota de lípido. ¿Lo ven? Bien, entonces la PKA no solo fosforila a la lipasa sensible a hormonas, sino a las perilipinas, ¿sí? Y entonces se puede producir la hidrólisis. Entonces genera ácidos grasos que unidos a albúmina van a los tejidos que las pueden utilizar. ¿El cerebro usa ácidos grasos como combustible? No. Va a depender de qué. De la glucosa. Y vamos a ver mucho más adelante por ahí de los cuerpos cetónicos en un ayuno muy prolongado. Pero va a depender de la glucosa que tiene que estar generando ¿quién? El hígado por gluconeogénesis. ¿Sí? Glucogenólisis y después gluconeogénesis. Bien, yo les voy integrando porque si no al final cuando tenemos que integrar es más difícil. Bien, y el glicerol ya lo vimos recién, así que
lo voy a pasar rapidito, el glicerol cuando entra al hígado va a la vía gluconeogénica, ¿sí? El glicerol que viene de la lipólisis generada por la lipasa sensible a hormonas en ayuno y ejercicio, ¿lo ven? Si viniera el glicerol de la acción de la lipoproteína lipasa, muy difícil, ¿no? Si el glicerol proviene de la acción de la lipoproteína lipasa en periodo postprandial y entra al hígado, ¿qué vía sigue? No. Glucólisis, ¿sí? Porque el glicerol entra a nivel de las... Volvemos de nuevo. El glicerol entra a nivel de las triosas fosfato, ¿se acuerdan? Genera dihidroxiacetona fosfato y puede ir a formar glucosa o a degradarse a piruvato. ¿De qué va a depender? Va a depender de la situación metabólica. Si el glicerol viene de la acción de la lipoproteína lipasa sobre los kilomicrones, ¿estamos en qué periodo? Postprandial. ¿Está activa en hígado la glucólisis o la gluconeogénesis? La glucólisis. ¿A dónde va a ir el glicerol? A glucólisis. Si viene el glicerol de la lipólisis en tejido adiposo por la lipasa sensible a hormonas, ¿en qué situación metabólica estamos? Ayuno o ejercicio aeróbico. ¿Qué destino va a tener el glicerol en el hígado? Gluconeogénesis, porque ¿qué está activo en el hígado? La gluconeogénesis. ¿Queda claro? Entonces, el destino de los intermediarios metabólicos depende de la situación metabólica y las hormonas presentes. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien. Esto es lipólisis. Entonces, vimos digestión y transporte, que es otra cosa en periodo postprandial. Ahora vimos lipólisis, que es hidrólisis de los triacilglicéridos de reserva por la lipasa sensible a hormonas. ¿Quedó claro? Está activada por pKa, fosforilación por pKa, cuando aumenta el AMP cíclico por la hormona adrenalina y glucagón. ¿Queda claro? Tanto en hígado como en tejido adiposo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Y ahora obtuvimos ácidos grasos. Ya vimos el destino del glicerol, que si está activa la lipólisis de lípidos de reserva, el glicerol va a hígado para síntesis de glucosa. ¿Quedó claro eso? Ahora tenemos que ver qué pasa con los ácidos grasos que liberamos, que iban unidos al albúmina y estaban por el torrente sanguíneo. Y van a ir tanto en hígado, los propios que de la lipólisis propia del hígado, los que llegan del adiposo, van a ir a esta vía que se llama beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué se llamará beta-oxidación? ¿Qué les parece? Se oxidan los ácidos grasos, perfecto. Si se oxidan los ácidos grasos, ¿quién se reduce? Las coenzimas de oxidorreducción, principalmente FAD y NAD en este caso. O sea, principalmente no, únicamente FAD y NAD. Y beta oxidación porque la oxidación comienza en el carbono beta del ácido graso. Bien, entonces las etapas de esta vía implican que el ácido graso, que estaba así, venía unido al albúmina, después pasa al hepatocito, y es el ácido graso con su cabecita hidrofílica y la cola hidrofóbica. Y no puede entrar a una vía catabólica. Primero lo tengo que activar, gastando ATP. En la activación, ahora lo vamos a ver, voy a gastar ATP y voy a sintetizar un acil-CoA. ¿Qué quiere decir acil-CoA? ¿Qué les parece a ustedes? Un ácido graso unido ¿a qué? A coenzima A. Cuando algún compuesto está unido a coenzima A, está activado. ¿Sí? Bien. El ácido graso entonces está unido a la coenzima A cuando se activa. Después se tiene que transportar hacia la matriz mitocondrial, porque ¿dónde ocurre la beta-oxidación de ácidos grasos? En la mitocondria. El transporte es otro paso que es muy importante, porque ahí está la regulación de la beta-oxidación. Una vez que el ácido graso entró a mitocondria, se degrada. Entonces el control es la barrera de pasaje a la mitocondria. Y la beta-oxidación propiamente dicha tiene unos intermediarios que tienen unos nombres y unas enzimas que tienen unos nombres que no se los pido. Pero tienen que entender el proceso, y el proceso es
primero se oxida, es decir, que hay una deshidrogenación ligada a la coenzima FAD. Una hidratación, ahora vamos a verlo con figuras, otra oxidación del ácido graso ligada a NAD, que genera NADH, y finalmente se libera acetil-CoA. Y entonces el ácido graso me quedó con 2 carbonos menos. Y vuelvo a empezar con ese mismo ácido graso, tengo que volver a hacerle todos estos pasos, hasta que corte todo el ácido graso de a 2 carbonos. ¿Se ubican más o menos cómo va a ser? ¿Cómo se activa el ácido graso? Se gasta ATP, y primero queda el ácido graso unido a ATP, después sale, perdón, a ATP no, a AMP, y se quedó los otros 2 fosfatos del ATP, son pirofosfato que enseguida se degrada y eso hace que la reacción sea altamente ¿cómo? Exergónica. Siempre que se libera un pirofosfato, la reacción es altamente exergónica. ¿Y cuántos enlaces ricos en energía gasté en esta reacción? 2. ¿Por qué? Este que estaba unido acá y además entre los 2 fosfatos del pirofosfato, ¿lo ven? En la activación del ácido graso gasté 2 enlaces ricos en energía, ¿sí? Bien, entonces el AMP queda unido al ácido graso. Esto es mucho detalle, para que lo entiendan. Lo que tienen que saber es que en la activación se gastan 2 enlaces fosfatos ricos en energía y finalmente tengo el ácido graso unido ¿a qué? A coenzima A. Y a este se le llama acil-CoA. No confundir acil-CoA con ¿quién? Acetil-CoA, porque acetil-CoA ¿cuántos carbonos tiene? Si tuviera 3 podría generar glucosa. 2 carbonos, que son los 2 dióxidos que salen en el ciclo de Krebs. Bien, acetil-CoA tiene 2 carbonos y toda la coenzima A que tiene un montón de carbonos, pero la cuestión es que el acetil tiene 2 carbonos. En cambio el acil tiene todos los carbonos del ácido graso. ¿Se entiende? Acil-CoA quiere decir ácido graso unido a coenzima A. ¿Queda claro? Bien. Cuando digo acilo, siempre estoy hablando de ácido graso. Cuando digo acetilo, estoy hablando de 2 carbonos. ¿Queda clara la diferencia? Bien. Y entonces sale el AMP cíclico, el AMP, que es esto, y se queda unido por un enlace rico en energía con la coenzima A, el ácido graso. Este ácido graso, entonces, esta es la cabeza del ácido graso y el R es la cola hidrocarbonada. ¿Sí? ¿Están o no? Bien, activé el ácido graso. Ya estamos terminando, chicos, ¿eh? Ah, no, me faltan los cuerpos cetones. ¿Qué hora es? Bueno. Si termino antes, los libero así, descansan un poquito y van con anatomía. Tienen que respirar, acuérdense de respirar, porque si no... Aunque sea se toman 3 minutos y buscan en el celular relajación en 3 minutos, les digo en serio. Ustedes se ríen, pero está probado que eso les ayuda. Y es un descanso para la mente que es necesario. ¿Sí? Y traten de respetar las horas de sueño y las comidas. Pero esto equivale a un descanso que es importante para la mente, porque la mente, por más que la trate de saturar de información, llega un momento que no puede. Entonces digo, cierro los ojos y escucho esa relajación en 3 minutos que son guiadas. Y dice, cierre los ojos, camine por tal lado y trato de concentrarme en eso. Y es un descanso que necesitan para que funcione la mente. Bien, volvamos al teórico. Igual pueden respirar ahora. Respirar profundo y así se libera, así pueden entender de qué estoy hablando. Bien, entonces, esta es la entrada de ácidos grasos a la mitocondria. Hay un contratransporte. Y yo ya activé el ácido graso y acá tengo el acil-CoA, ¿lo ven? Pero el transportador no reconoce acil-CoA. Entonces reconoce el ácido graso unido a un compuesto que se llama carnitina. ¿Lo sintieron nombrar? Algunos que hacen deportes por ahí, porque se habla de la carnitina. Igual no se tiene que tomar carnitina a menos que uno tenga una enfermedad, ¿sí? Un defecto en la síntesis, algo que sea necesario tomar. Bien, entonces, el acil-CoA
se libera la coenzima A y se une a carnitina. ¿Quién hace eso? Y esta enzima es sumamente importante. La carnitina aciltransferasa 1, CAT1. Esta enzima es la regulatoria de la beta-oxidación. No es una enzima de los pasos de beta-oxidación, pero es la regulatoria de la vía. Es la que le pega al ácido graso la carnitina. Para que sea reconocida por el transportador, que es esta que está en fucsia, o bordó, no sé qué es, pasa el ácido graso unido a la carnitina y ahí ya entró en mitocondria. El control de la beta-oxidación está en el pasaje a la mitocondria. ¿Qué enzima es la regulatoria? La carnitina aciltransferasa 1. ¿Cómo controlo la actividad de esta enzima? Esta. Es inhibida alostéricamente, lo vamos a entender mejor cuando veamos síntesis de ácidos grasos, por un compuesto que pertenece a la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo se llama el compuesto, o sea, la unión de la carnitina más el ácido graso? Todo eso unido, ¿cómo se llama? Acilcarnitina. Venía la acil-CoA y esta enzima catalizó la transformación de la acil-CoA en acilcarnitina. ¿Sí? ¿La coenzima A se libera nomás? Se libera nomás y queda acá. ¿Qué pasa después? Ahora vamos a ver, vuelvo a la regulación. ¿Qué pasa con la acilcarnitina? Es contratransportada, entra la acilcarnitina y ¿qué sale? Carnitina. ¿Sí? Que es reciclada. Y adentro, ¿qué pasa con la acilcarnitina? No puede ir a beta-oxidación, entonces se tiene que volver a unir. Sacarle la carnitina y volver a unir coenzima A. Eso lo hace otra enzima que se llama carnitina aciltransferasa 2, que está en la cara interna de la membrana mitocondrial interna de la mitocondria. ¿Queda claro? ¿Cuál es la regulatoria? La 1. Y está inhibida por un compuesto que se llama metil, ahora lo anotan y después lo van a... Perdón, metil no, malonil-CoA. Iba a decir metil malonil-CoA y no. Malonil-CoA. Ese compuesto malonil-CoA es el que inhibe a esta enzima. ¿Y de dónde proviene ese malonil-CoA? De la síntesis, es un intermediario de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, si yo estoy sintetizando ácidos grasos en el citosol, tengo un mecanismo por el cual no quiero que se me escapen esos ácidos grasos recién sintetizados y se vayan a degradar en mitocondrias. ¿Queda claro? Entonces yo inhibo el transporte a mitocondria. ¿Sí? Bien, esto lo vemos de nuevo cuando veamos síntesis. ¿Y la número 2 tiene alguna regulación? No, no tiene ninguna regulación. Una vez que entró a mitocondria, ya está. Se le saca la carnitina, se le pone la coenzima A y va a degradarse. ¿Sí? ¿Quiénes son los que pasan? Ah, bueno, esta carnitina aciltransferasa 1 está. Esta es la carnitina. El nombre científico sería 4-trimetilamonio 3-hidroxibutirato. Pero le pueden decir carnitina. ¿Sí? Es butirato. ¿De dónde le suena el butirato, el ácido butírico? De la manteca. ¿No lo vieron en orgánica? No. El butirato es el ácido orgánico que está en la manteca. Ácido butírico. Bien. Y entonces lo que dice es que tiene trimetil, ¿lo ven los 3 metilos? Trimetilamonio y el butirato que tiene 4 carbonos. Por eso tiene ese nombre. No importa, carnitina. Sí. La CAT2 entonces libera la carnitina y le une el CoA. Sí. Y entonces ya me quedé con el acil-CoA dentro de la mitocondria para que vaya a beta-oxidación. ¿Sí? Lo importante es que muchas veces dicen la carnitina es el transporte. No, la carnitina es un compuesto. El transportador es la proteína esa Bordeaux. ¿Lo ven? Que reconoce acilcarnitina. Bien. Esto es lo mismo, pero es más simple la figura para que lo vean. Que entra y que sale. Los ácidos grasos pueden ser de distinta longitud de cadena. Entonces, los que pasan por el complejo ese de, por el transportador de acilcarnitina son los de cadena larga y de cadena muy larga.
el más abundante en el cuerpo, ¿sí? Es el palmitato, que ¿cuántos carbonos tiene? 16. Entonces es el que tiene que pasar, ya se considera de cadena larga y pasa por el transportador, ¿sí? Y en la leche materna, los ácidos grasos, ¿de cuántos carbonos son? No lo vieron en el taller todavía. De 8 carbonos. ¿Y por qué tiene 8 carbonos? Porque facilita el catabolismo en el bebé. Porque no necesita pasar por el compuesto por el transportador de carnitina. Pasa directamente. ¿Sí? Por eso tiene 8 carbonos. Estos pasan sin transportador, lo que pasa es que son muy poco abundantes en el cuerpo. Entonces nosotros siempre necesitamos. El más abundante es de 16, ya es de cadena larga y pasa por el sistema de acilcarnitina. ¿Sí? Bien. Beta oxidación es simple. No se asusten con los nombres de las enzimas ni con los intermediarios, porque lo que yo quiero es que entiendan el proceso. Ya dijimos que era oxidación ligada a FAD, hidratación, eso sí tienen que acordarse los pasos para entenderlo. Una oxidación o deshidrogenación, que es lo mismo, ligada a NAD, y liberación de acetil-CoA. Y acá lo vemos, está chiquitito pero lo vemos. Allá arriba está en un círculo el carbono beta, ¿lo ven? Sí, porque tenemos el ácido graso. La cabeza del ácido graso, que es el ácido carboxílico, y la cola hidrocarbonada, ¿lo ven? Ahí, acá arriba. Esta es la cabeza del ácido graso, que está unido a coenzima A, ¿lo ven? Entonces tengo este que es del grupo carboxílico, este doble enlace al oxígeno, y con el azufre forma el grupo carboxílico. Con el azufre porque está unido a coenzima A. Si tuviera una OH, sería libre el ácido graso. Este es el carbono alfa que está unido al carbono del carboxilo. ¿Lo ven? ¿Y cuál es el carbono beta? El segundo después del alfa. Este es el que se va a oxidar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la beta oxidación? Va a hacer los pasos para convertir el carbono beta en un nuevo carboxilo. Y, ¿me siguen? Y entonces me va a quedar un acetilo y después un carboxilo. Entonces corto entre esos dos, libero un acetil-CoA y me queda un acil-CoA de 2 carbonos menos. ¿Queda claro? Voy oxidando el carbono beta en todas las vueltas y voy sacando un acetil-CoA y vuelvo a tener una nueva cabeza de ácido graso. ¿Queda claro? ¿Más o menos? A ver. Lo vamos a ver acá en las figuras. Yo no veo nada, chicos, de lejos. Menos mal, ahí sí. Menos mal que de cerca todavía veo, pero de lejos no veo nada. Bueno, y entonces, acá tengo el carbono beta, ¿lo ven? La primera enzima tiene ligado como grupo prostético el FAD. Se reduce el FAD y se oxida ese carbono. ¿Lo ven acá? Que tiene un doble enlace carbono-carbono, entonces se oxidó. Le saqué hidrógenos, ¿lo ven? ¿Quién se quedó los hidrógenos? El FAD. Después tengo una hidratasa que hidrata ese doble enlace y entonces ahora tengo un oxidrilo en ese carbono, ¿lo ven? Se oxidó. ¿El carbono alfa también le sacó un hidrógeno? No, el carbono alfa... Ah, sí, perdón. Le sacó al carbono alfa y al carbono beta. Pero después se introduce un hidroxilo y este tiene su hidrógeno, perdón. ¿Sí? Y este queda oxidado porque tiene más enlaces con el oxígeno. Oxidrilo, ¿se acuerdan? Oxidrilo, después teníamos carbonilo y después carboxilo, cuando vamos oxidando. Esto para que lo entiendan. Después lo que tienen que saber es en qué consiste el proceso de beta oxidación, qué genera y para qué me sirve lo que genera, que es lo que vamos a ver ahora. Se vuelve a oxidar este carbono y entonces tengo un carbonilo. ¿Lo ven acá? Y entonces acá me
me queda esto marcado en rosa, siempre fue un acetil-CoA, ¿lo ven? Entonces ahora, cuando se rompe este enlace por una tiolasa, se rompe este enlace y se establece una nueva unión con otra coenzima A. ¿Lo ven acá? Esta es la nueva cabeza del ácido graso, ¿sí? ¿Y qué se liberó acá? Acetil-CoA. Entonces, en cada vuelta de oxidación del ácido graso se oxida, se hidrata, se oxida y se libera un acetil-CoA. Entonces, el ácido graso, si tenía 16 carbonos, ahora tiene, ¿cuántos? 14. Y vuelvo a hacer el proceso y le saco 2 carbonos. Y vuelvo a hacer el proceso y le saco otros 2 carbonos. ¿Lo ven? ¿Sí? Miren, acá lo tenemos más. Ah, no, ahí estaban marcados todos los que se va oxidando. Entonces, si yo ya le saqué un acetil-CoA, de los 16 carbonos me quedan 14 carbonos, ¿no es cierto? De esos 14 carbonos tengo que ir sacando en una vuelta otro acetil-CoA, me quedan 12. Saco otro acetil-CoA, me quedan 10, así hasta que me quedan un ácido graso, un acetil-CoA de 4 carbonos. Y en la última vuelta me da 2 acetil-CoA. ¿Lo ven? Y ya no tengo más ácido graso. Tengo 2 acetil-CoA. Entonces, si partimos de 14 carbonos, porque era de 16, pero ya le habíamos sacado 1, tenemos que hacer 6 pases de beta-oxidación. 6 veces el proceso de beta-oxidación. Y generamos 7 moléculas de acetil-CoA. ¿Cómo? Sí, se liberan. ¿Y qué destino puede tener el acetil-CoA? Puede ir a Krebs si estamos sobre todo en músculo, en tejido adiposo que también sobrevive de sus ácidos grasos. Y vamos a ver en hígado cómo estaba el ciclo de Krebs en hígado en ayuno y ejercicio aeróbico. Disminuido, porque ¿qué pasaba con el oxalacetato? Se usaba para gluconeogénesis. Entonces vamos a ver qué pasa con el acetil-CoA. Me adelanté. ¿Sí? Bien, entonces el número de ciclos de beta-oxidación que hay siempre es esta reglita. El número de carbonos que tiene el ácido graso dividido 2, porque le vamos sacando de a 2 carbonos, menos 1, porque en la última vuelta ya tengo 2 acetil-CoA. Si yo tengo el palmítico o palmitato, que es el más común, que tiene 16 carbonos, ¿cuántas veces tiene que pasar por beta-oxidación? 7. ¿Y produce cuántos acetil-CoA? 8. Porque 2 por 8 me da los 16 carbonos que tiene el ácido graso. ¿Se entiende? Los voy cortando de a 2 carbonos. Entonces, ¿cuántos acetil-CoA puedo generar a partir de 16 carbonos? 8. ¿En cuántas vueltas de beta-oxidación? 7. Porque en la última generó 2 acetil-CoA. ¿Queda claro? Bien. No tienen que saber exactamente la oxidación, pero tienen que saber que se genera FAD reducido y NAD reducido y que se hidrata. ¿Está? Bien. Entonces acá esto está ejemplificando los pasos de beta-oxidación. ¿Ven estas rayitas azules? Están indicando por dónde se va a ir cortando el ácido graso. En esos pasos de beta-oxidación, ¿qué se genera? Acetil-CoA. ¿Que a dónde tiene que entrar? A Krebs. Vamos a ver que en el hígado no puede entrar todo a Krebs. Ahora después vamos a hacer la salvedad. Pero en el músculo en ejercicio, sí. El músculo en ejercicio aeróbico utiliza la energía a partir de ácidos grasos. ¿De dónde vienen esos ácidos grasos en el músculo en ejercicio aeróbico? De la lipólisis de tejido adiposo. ¿Me siguen? Bien. Y entonces entran los acetil-CoA a Krebs y me dan energía, dióxido y energía. ¿Sí? Como ATP y poder reductor. En la beta-oxidación, ¿qué se generaba? ¿Qué coenzimas reducidas? FAD reducido, NAD reducido. ¿A dónde van esos? A la cadena de transporte de electrones. ¿Y las que genera el ciclo de Krebs? También. ¿Y en la cadena de transporte de electrones qué se genera? Reducción del oxígeno a agua y en la fosforilación oxidativa ATP. Y ahí obtuvo energía de los ácidos grasos. ¿Se entiende? Bien. Y por eso mismo, por el NAD y el FAD que liberan, es que se dice que tienen más energía de los ácidos grasos.
Eso tienen una pregunta en la guía y es, obviamente el ácido graso, el palmítico, tiene 16 carbonos y genera un montón de ATP, que ahora lo vamos a ver. En una más. Ahora vemos cómo entran los equivalentes de reducción a la cadena. Genera mucha energía, pero tendríamos que comparar un ácido graso de 6 carbonos con una glucosa que tiene 6 carbonos. Y la respuesta en realidad de por qué generan más energía es porque tiene que ver con cuál está más reducido. Entonces, ¿cuál voy a oxidar más para oxidarlo completamente? El dióxido de carbono, la glucosa la oxido completamente a dióxido de carbono y agua. El ácido graso lo oxido completamente a dióxido de carbono y agua, si funciona Krebs. ¿Sí? Ahora, ¿cuál estaba más reducido desde el principio? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Una glucosa o un ácido graso de 6 carbonos? ¿Cuál está más reducido? El ácido graso, porque tiene una cadena hidrocarbonada, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y tiene 2 oxígenos solo en la cabeza del ácido graso. En cambio, la glucosa es un hidrato de carbono, es decir, tiene cada 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Entonces, la respuesta de por qué da más energía es porque el ácido graso está más reducido. Al oxidarlo, obtengo más energía. Tiene que ver con lo que vimos ¿se acuerdan por qué el NAD reducido daba más energía que... Si yo midiera potencial de oxidorreducción, parto de algo más reducido y lo oxido completamente, libero mucha más energía. ¿Queda claro? Además, el ácido graso, los lípidos, se almacenan de manera anhidra y entonces puedo almacenar mucho más que el glucógeno, que ocupa lugar y se hidrata. Pero si yo fuera estrictamente a comparar la oxidación de 6 carbonos de ácido graso y 6 carbonos de glucosa, me da más energía el ácido graso porque está más reducido. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿El NAD dónde entra en la cadena de transporte de electrones? En el complejo 1. Bien. Este es el complejo 2 del succinato de Krebs. El FAD esta proteína es la que actúa en la beta oxidación de ácidos grasos. Acil-CoA deshidrogenasa. ¿Sí? Deshidrogenasa de ácidos grasos. Tiene ligado a FAD y el FAD, ¿cómo queda? FAD reducido, FAD-H2. Pero en vez de pasárselo directamente a la ubiquinona, hay 2 proteínas intermedias. ¿Lo ven? Entonces, esas 2 proteínas es como si fuera una pequeña cadenita de transporte de electrones, pero no está en la membrana. Entonces, esa deshidrogenasa le saca los electrones, los equivalentes de reducción al ácido graso. Se los transfiere a una que se llama ETF, no importa, que también tiene FAD, y esa se la transfiere a una que es la que es ubiquinona óxido reductasa, que a quién se los da, a la ubiquinona. Solamente para que entiendan cómo entran directamente a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Porque el NAD sabemos que difunde y se lo entrega al complejo 1, pero el FAD queda unido a la proteína. Entonces es transferencia de electrones desde una proteína a otra y después a la ubiquinona. ¿Cuánto va a generar de ATP? 2 o 1,5, depende qué libro, pero nosotros consideramos 2. ¿Queda claro? Porque se saltea el complejo 1 en la translocación de protones. ¿Sí? Bien. El balance energético, entonces, nunca hay una pregunta de cuánto ATP, pero para entender cuánto ATP generamos. Entonces, en cada paso de beta oxidación generamos un FAD reducido y un NAD reducido. Eso equivale a cuántos ATP en la cadena respiratoria, siempre pensando que en la cátedra dijimos que nos quedábamos con 3 y 2, ¿se acuerdan? 5 ATP, 3 por el NADH, 2 por el FAD reducido, ¿lo ven? Bien. Y además genera en cada vuelta un acetil-CoA. ¿Y cada acetil-CoA cuántos ATP generaba por Krebs? 12. Entonces yo tengo, cada vez que hago un paso de beta oxidación, ya tengo 17 ATP que genero. ¿Lo ven? ¿Sí? Y después si tengo un palmítico, de la oxidación de un palmítico tengo todo lo... A ver si lo puse. Sí,
7 pasos de beta oxidación tengo 35 ATP. Y 8 acetil-CoA tengo 96 ATP. ¿Cuántos ATP gasté para activar al ácido graso? Antes de que entre a mitocondria. 2. Entonces es un ATP, pero en realidad 2 enlaces fosfatos ricos en energía. Y entonces genero de la oxidación del ácido palmítico, que es el más abundante, 129 ATP. ¿Lo ven? Bien. Es mucho ATP que genero. Y esto es lo que ya habíamos visto en gluconeogénesis. Que la beta oxidación de un ácido graso impar, en la última vuelta, en vez de quedarme 2 acetil-CoA, ¿qué me va a quedar? Un acetil-CoA y un compuesto de 3 carbonos, ¿lo ven? Y ese compuesto de 3 carbonos es la única partecita de un ácido graso que puede ser glucogénico. ¿Recuerdan que lo vimos hace un ratito? Porque genera propionil-CoA, que se transforma, no importa, en metilmalonil-CoA, y finalmente da succinil-CoA. ¿Y el succinil-CoA de dónde le suena? De CRES. Y si está en CRES, ¿puede dar oxalacetato? ¿Y el oxalacetato puede dar glucosa? Sí. Bien, es solamente para los ácidos grasos impares y solamente el último compuesto de 3 carbonos que genera la última vuelta de beta oxidación. ¿Queda claro? Bien. ¿Y qué tengo? Ah, y esto, bueno, esto otros años no lo he dado. No lo tomo, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la mayoría de los ácidos grasos que tenemos, la mayoría no, perdón. Los ácidos grasos que tenemos en nuestro cuerpo y que sintetizamos, que son insaturados, es decir, tienen algún doble enlace entre carbono y carbono, la estructura del doble enlace es cis. Eso lo vieron en química, que los 2 hidrógenos están para el mismo lado, ¿lo ven? Bien, eso es bárbaro porque los que necesitamos, los trans, son malos, ¿no es cierto? Los ácidos grasos trans son malos. Y vieron que algunas dicen, esta galletita no tiene ácidos grasos trans, que igual son muy mentirosos, pero como no hay control. Y las papas fritas esas compradas, lo que tiene son ácidos grasos trans, y por eso son malas, aunque digan que no tienen. Bien, entonces, pero el ácido graso con doble ligadura entre carbonos cis, le complica la vida a la beta oxidación. Entonces lo que necesitamos es una enzima extra. Cuando tenemos ácidos grasos insaturados necesitamos enzimas extra. Eso solo para que lo sepan, que tiene que pasar del enlace cis al enlace trans, que es más parecido al enlace que se genera en beta oxidación. ¿Se acuerdan que la primera oxidación ligada a FAD nosotros generábamos un doble enlace? Ese doble enlace es trans, en realidad, en el proceso de beta oxidación. Entonces, cuando tenemos un doble enlace cis, necesitamos una enzima que lo pase a trans y después sigue la beta oxidación. Lo más importante es saber que necesitamos pasos extras cuando oxidamos ácidos grasos insaturados. ¿Se les quedó? Bien. Y que además vamos a generar más o menos energía si partimos de un ácido graso insaturado. Menos energía porque ya está un poco oxidado. ¿Se entiende? Nos perdemos el paso del FAD cuando tenemos el doble enlace, porque el doble enlace ya está. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien, solamente eso entender. Y lo más importante es la regulación de la beta oxidación, que ya se las adelanté. ¿Cuál es la enzima reguladora? La CAT1, carnitina sintraferasa 1, inhibida por ¿quién? Malonil-CoA, que es intermediario de la síntesis de ácidos grasos. Y además las enzimas de la ruta son inhibidas por producto y retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso? Este grafiquito, nunca encuentro otro más lindo, no se ve mucho, pero es inhibida por un aumento de la relación NADH-NAD. Relación, ¿se entendió lo que dije? Si es inhibida por la relación NADH, o sea, aumento de la relación NADH-NAD, ¿es una vía anaeróbica o aeróbica? ¿Me contestan bien o los desapruebo del primer parcial? Si es inhibida por aumento de NADH, ¿es aeróbica o anaeróbica? Aeróbica, porque si no funciona la cadena, ¿qué pasa con la beta oxidación? Se inhibe, porque se acumula NADH. ¿Queda claro? Bien, es una vía aeróbica.
y es inhibida por un aumento de la relación acetil-CoA coenzima A. Es decir, si se acumula mucho acetil-CoA, también se inhibe la beta-oxidación. ¿Queda claro? Pero lo más importante es la inhibición por malonil-CoA de la CAT1. ¿Quedó? Bien. ¿Qué hora es, chicos? Bueno, ya me apuro. Es lo último. La cooperación entre órganos que ya vimos para antes, ¿no? Es, en la lipólisis lo vimos. Entonces, en el hígado está ocurriendo al mismo tiempo, esto es muy importante, la gluconeogénesis y la beta-oxidación. Entonces, ¿qué me puede aportar? Y en el tejido adiposo tengo lipólisis. La lipólisis me provee ácidos grasos que llegan al hígado. Ahí estamos, van a beta-oxidación. ¿Qué les parece que me puede aportar la beta-oxidación a la gluconeogénesis? ATP y ¿qué más? NADH. ¿Se acuerdan que necesitaba NADH? No se los remarqué. Pero NADH necesito en la gluconeogénesis, en la reacción que es reversible, ¿sí? Que en la glucólisis generaba NADH y en esta consume NADH, ¿sí? En la de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Mírenla ustedes. Bien. ¿Quién coordina la cooperación entre órganos? ¿Qué hormonas? Se van para estudiar, está bien. Glucagón y adrenalina, ¿sí? Bien. Y lo importante de acá, después lo ven ustedes, les digo así no les ocupa tanto tiempo. Que sepan que cuando está en hígado activa la beta-oxidación, también está activa la gluconeogénesis. ¿Qué pasa con el oxalacetato de Krebs? Si está activa la gluconeogénesis. Disminuye porque se drena a formación de glucosa. Sale de la mitocondria. ¿Se acuerdan? Como malato, como aspartato. Bien. Y entonces, ¿cómo está Krebs? Disminuido. Y el acetil-CoA que no entra a Krebs, ¿qué va a hacer? Va a formar cuerpos cetónicos, que esto es lo último que vamos a ver. Entonces, esta figura que la vimos también para gluconeogénesis es importante. El oxalacetato va a glucosa, los intermediarios de Krebs generan oxalacetato para ir a glucosa, el acetil-CoA se acumula porque está activa la beta-oxidación. Sí, cuando está activa la gluconeogénesis en el hígado. Y la beta-oxidación que genera mucho ¿qué? Acetil-CoA. Y el acetil-CoA no entra tanto a Krebs porque está deprimido Krebs, disminuido va, deprimido parece bien. Bien, y entonces el acetil-CoA se combina entre sí formando cuerpos cetónicos. Catalizado por enzimas. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? La acetona, ¿les suena? ¿La acetona? Bien. Es un solvente orgánico. La acetona en realidad no la van a utilizar en otras partes del cuerpo, sino que se exhala. Por eso cuando alguien está con muchos cuerpos cetónicos tiene ese olor a manzana en el aliento. Es característico. Sí. No, que ustedes se ríen, pero después si son médicos clínicos o algo, es importante para ver si su paciente diabético está bien o está mal. Acetona. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son otros cuerpos cetónicos y esos se exportan del hígado para que algunos tejidos que no pueden utilizar los utilicen como combustible. Porque le falta el oxalacetato. ¿Sí? El oxalacetato se está priorizando para formar glucosa. Entonces el acetil-CoA, que se genera mucho porque estoy degradando ácidos grasos y genera un montón de acetil-CoA, va a formar cuerpos cetónicos. ¿Quién es el único que sintetiza cuerpos cetónicos? El hígado. ¿Los usa el hígado? No, porque no tiene las enzimas para usarlos. Se exportan. ¿Quiénes van a usar los cuerpos cetónicos? Los tejidos que tengan la capacidad de, a partir del 3-hidroxibutirato y del acetoacetato. ¿Qué significa acetoacetato? ¿Cuántos acetil tengo? 2. ¿Pero tengo coenzima A? No. Tengo 4 carbonos. 2 acetilos unidos. ¿Pero tengo coenzima A? No. ¿Eso me puede entrar en el músculo a Krebs? No. ¿Qué tengo que hacer primero? Romper el acetoacetato, pero además activar. Necesito que sea acetil-CoA. Si tengo la enzima
para activar el acetoacetato acetil-CoA, ya el acetil-CoA me entra Krebs. Porque en el músculo Krebs está funcionando bien. Sí, porque tengo gluconeogénesis en el músculo. No, entonces tengo oxalacetato, tengo todo. Entonces el cuerpo cetónico se genera en el hígado, se va a músculo cardíaco o esquelético y ahí me vuelve a dar cuerpo cetónico, acetil-CoA que entra a Krebs y me da energía. ¿Queda claro? Y esta es la figura que dice, de los ácidos grasos por beta oxidación obtengo acetil-CoA. Esto está punteado porque el acetil-CoA entra poquito a Krebs porque el oxalacetato ¿para dónde está yendo? A gluconeo. Y entonces el acetil-CoA va principalmente a formar cuerpos cetónicos que se exportan. ¿Y quién los utiliza como fuente de energía? Corazón, músculo esquelético, riñón y cerebro. ¿En qué condiciones el cerebro? Un ayuno muy prolongado porque el cerebro no tiene la enzima para activar al ácido graso, pero la induce cuando está, después de varios días que le recibe poquita glucosa, empieza a sintetizar la enzima para utilizar los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Es la tioforasa. Esta es la síntesis de ácidos grasos, lo ven ustedes, así no se los digo ahora, ¿sí? Que es cómo se van uniendo los acetil-CoA para formar los cuerpos cetónicos. Y entonces lo importante de los cuerpos cetónicos son sintetizados en las mitocondrias del hígado. ¿Cuándo aumentan? ¿Cuándo aumentan? Cuando en el hígado está activa, ¿qué vías al mismo tiempo? Beta oxidación de ácidos grasos y gluconeogénesis. La beta oxidación me genera mucho acetil-CoA, la gluconeogénesis me saca el oxalacetato, se acumula el acetil-CoA, va a formar cuerpos cetónicos. ¿Quedó eso? Bien. Entonces, aumenta en ayuno porque el glucagón está estimulando la beta oxidación, ahora vamos a ver cómo, en realidad porque inhibe la síntesis de ácidos grasos, y la gluconeogénesis que ya vimos cómo. ¿Y por qué está activa en diabetes tipo 1 no tratada el aumento de los cuerpos cetónicos? En un diabético tipo 1, ¿qué me falta? Insulina. Entonces, ¿quién manda? El glucagón. Y entonces va a estar siempre activa la beta oxidación de ácidos grasos y la gluconeogénesis. Y siempre estoy sintetizando cuerpos cetónicos. ¿Queda claro? Los cuerpos cetónicos entonces son una forma de exportar energía. Entonces, ¿son buenos o malos? En parte se sirven como fuente de energía en otros tejidos que los pueden metabolizar, pero son ácidos. Entonces, cuando aumentan en el torrente sanguíneo, pueden producir cetoacidosis. Y en el diabético puede producir cetoacidosis. Porque el cerebro del diabético va a inducir la enzima para usar los cuerpos cetónicos. Piénsenlo. ¿Cómo está la glucemia en un diabético tipo 1 no tratado? Alta. Entonces, ¿el cerebro qué va a usar? Glucosa, porque tiene GLUT3, ¿no es cierto? ¿Que depende de insulina? No. Entonces, siempre va a estar usando glucosa. ¿Va a usar cuerpos cetónicos en el diabético el cerebro? Entonces, ¿los cuerpos cetónicos qué van a hacer? Se acumulan. Pueden ser usados por otros tejidos, pero la tasa de producción es muy alta. ¿Sí? Y entonces se puede producir cetoacidosis. Pero esas razones también, se utilizan en la deficiencia de gluten. Se utilizan en la deficiencia de GLUT1, ¿por qué? Las dietas cetogénicas, para estar siempre con formación de cuerpos cetónicos. Y la enzima entonces el cerebro induce la enzima tioforasa, que no se las mostré todavía, y puede usar cuerpos cetónicos. Entonces no les llega suficiente glucosa, pero puede sobrevivir con cuerpos cetónicos. ¿Sí? Es la única forma que puede. Y esas son, la utilización de cuerpos cetónicos es que el acetoacetato puede pasar a cetoacetil-CoA, que pasa a acetil-CoA nuevamente y entra a Krebs en los otros tejidos. Bien. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Y quiénes usan? El músculo del corazón, el cerebro luego de un ayuno prolongado. Y listo, se me terminó la clase. Sí. Miren que... los cuerpos cetónicos vuelven a acetil-CoA. Y entran a Krebs. ¿Sí?
Ay, Dios. No.